Entonces, a ver, empezamos con la asistencia, chicos. Sí recibí su mensaje, Erika, no le pude contestar hoy, pero está ya activado lo que tiene que ver con el cuestionario para que ustedes, les voy a dar un poco más de tiempo hasta el día de mañana para que ustedes puedan registrar sus respuestas. Entonces ya está activo el cuestionario. También, Ingeniera, muchas gracias. ya, me confirman si tuvieron acceso todos a lo que es la carpeta de los libros compartidos. Sí, porque por ahí me llegó un correo de que alguien me solicitaba acceso, pero no supe si todos tuvieron acceso o no. Me imagino que tienen ya todos acceso. A ver, chicos, entonces empecemos con Lady Acitimbay. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Lady, gracias. Isabela Yerbe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel, gracias. Cindy Barragán. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Cindy, gracias. Kevin Buenaño. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Kevin, gracias. Kenny Callancela. ¿No está? Sebastián Chávez. Presente, dije buenas tardes. Buenas tardes. Sebastián, traté de matricularle el día de ayer, pero no me aparece. Sí, sí, que ya estoy ya y matriculado en el aula. Ah, ya, ya. Sí, porque no me dio la opción de Sí, agregarle muchas gracias. a Sebastián. Alan Coyaguazo. Presente, qué buenas tardes. Buenas tardes, Alan, gracias. Jennifer Comina. ¿No está? Mario Díaz. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, gracias. Naila Fiallos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Naila. Alan Gómez. ¿No está? Cintia González. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Cintia, gracias. Guadalupe Guadalupe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Cristian Guamán. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, gracias. Kevin Guamán. ¿No está? Stephanie Wambo. ¿No está? Franklin Guerrero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Franklin, gracias. Robert Guevara. Presente, ingeniero. Ya, gracias, Robert. Alina Wilcapi. Anthony Janeta. Buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. Raquel Loja. Denise Loja. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Denise, gracias. Elvis Mariño. Lisbeth Menéndez. Erika Muñoz. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Jennifer Murillo. Diana Ocaña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Tatiana Ortiz. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana, gracias. Fabián Ortiz. Ingeniero, buenas noches. Ya, gracias, Fabián. Luis Ortiz. ¿No Y está? compañero me supo manifestar que iba a hacer su materia porque tenían cruce con otra de tercera. Ya, gracias, Erika. Bueno, si sabe de los estudiantes que vayan a retirarse, me envía por favor un listado, porque hay algunos estudiantes que no han venido desde la clase anterior y algunos que me dijeron ustedes que parece que se van a retirar. A mí me sigue constando dentro del sistema SICOA, entonces, y bueno, espero que se retiren pronto para que no les cuente como pérdida, eso avíseles que se retiren lo más pronto que puedan, porque si no se cierra también lo que tiene que ver con retiros. Diego Quispe. Presente, ingeniera, buenas noches. Ya, gracias, Diego. Andrea Rubio.
Inge, buenas noches. Ya, gracias Andrea. Josué Salas. Presente, Inge, buenas noches. Gracias Josué. Justin Salazar. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ya, gracias Justin. Eric Santillán. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias Eric. Adriana Tierra. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ya, gracias Adriana. Wendy Tioquinga. Presente, ingeniera, buenas tardes. Ya, gracias Wendy. Lisbeth Tixi. ¿Dónde está? Rodrigo Velázquez. Presente, Inge, buenas tardes. Ya, gracias Elian. Guido Velastegui. Lisbeth Vera. Jocelyn Bisuete. Presente, Inge, buenas tardes. Ya, gracias Jocelyn. Tatiana Yankee. Ella también iba a alzar su matrícula, profe. Ya, gracias Erika. Erika Yumiseva. Presente, Inge, buenas noches. Ya, gracias chicos. Alan Gómez llegó tarde, ¿cierto? Inge, buenas tardes. Sí, lo que pasa que me confundí. Estaba ingresando el link del día miércoles, Inge, lo siento. Ya, ya chicos, ahorita ya están registrados todos en el SICOA y vamos a continuar, como les dije, ya con el avance de la materia. No sé si alguien de ustedes quiere decirnos algo sobre lo que leyó, el resumen, qué les pareció interesante de lo que leyeron. Básicamente la parte inicial trata sobre lo que es la historia, ¿no es cierto? Algunos hechos bastante importantes para el avance y también para que se desarrolle la biotecnología como una multidisciplina. Algunos de ellos ustedes habrán visto que justo coinciden con lo que tiene que ver con la historia de la microbiología también. Hay algunos hechos que son coincidentes. Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las otras definiciones con las que se cuenta de biotecnología. Todas ellas son asociadas entre sí, entonces vamos a estar viendo eso. ¿Me avisan si pueden ver ya la pantalla que está compartida? Sí. ¿Ya? Gracias. Como ustedes vimos, ¿no es cierto? Nos quedamos solo en esta parte de acá, que era la parte introductoria que tiene que ver con qué es la biotecnología. Y habíamos hablado con ustedes con esta definición. Y también cuando vimos lo del sílabo, hablamos sobre que en esta asignatura vamos a estar viendo todas las aplicaciones, no todas, pero aplicaciones que usan un grupo variado de organismos vivos, ya no solo microorganismos, sino pueden ser células, tejidos o incluso también partes de estos organismos vivos, como son las enzimas. También vimos que es una multidisciplina, ¿no es cierto? Entonces van a estar aquí involucradas varias ciencias, varias disciplinas científicas, y en su carrera ustedes ya ven algunas de ellas, y ahorita es como utilizar los conocimientos que tienen de bioquímica, los conocimientos que tienen de microbiología general, microbiología agroindustrial y otras disciplinas para poder ya centrarlas dentro de lo que es la biotecnología. Aquí vemos igualmente otra definición. Esta definición es dada por el Convenio de Diversidad Biológica que se firmó en 1992 y nos indica aquí la definición de biotecnología: toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos. Es indispensable, como la propia palabra dice, la parte bio, la parte biológica. Entonces debe estar afuera involucrado un organismo vivo, un microorganismo o parte de estos organismos vivos dentro de la creación, modificación de productos o procesos para usos específicos. Igualmente, bueno, ustedes verán luego cuando cumplamos con ver la clasificación,
que van a estar también dentro de la clasificación de la biotecnología, las áreas que tienen que ver con la ética de estas aplicaciones. Se busca conseguir aplicaciones que lleven el beneficio de la humanidad, no solo que puedan llevarse a cabo, pero hay muchas aplicaciones de la biotecnología, como el bioterrorismo, por ejemplo, que es ocupar microorganismos que son nocivos y como un arma biológica, por ejemplo. Eso cumple dentro de estas condiciones que deben tener la biotecnología, porque ya no van a tener un uso adecuado, no van a tener tampoco lo que tiene que ver con un beneficio para la humanidad. Entonces hay muchas aplicaciones y tiene que ver también con diferentes áreas como alimentos, vamos a tener con cultivo de tejidos vegetales, propagación igualmente de tejidos de algunas plantas que están en peligro de diferentes ámbitos de la biotecnología. Y aquí tenemos algunas otras definiciones, como que es una tecnología que utiliza los fenómenos biológicos para el copiado y fabricación de diversos tipos de sustancias útiles. Así cataloga la biotecnología y la Asociación de Biotecnología de Japón. Tenemos otras definiciones como que es el uso controlado de agentes biológicos, tales como microorganismos o componentes celulares para un uso benéfico. Entonces aquí ya acortamos más, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con estas aplicaciones, y siempre va a estar de la mano la biotecnología con la bioética, o aquello que es éticamente correcto y que son aplicaciones que van a traer un beneficio a la humanidad. Tenemos acá lo que es la Asociación Británica de Biotecnología, que define a la biotecnología como la aplicación de organismos biológicos, sistemas o procesos para la fabricación o servicios industriales. Entonces, hay varias aplicaciones de la biotecnología en diferentes áreas. Y bueno, iniciando un poco con lo que tiene que ver con los descubrimientos, los hechos importantes para que haya desarrollado la biotecnología, vamos a iniciar y con ciertos aspectos, como les dije, que tienen bastante relevancia también dentro de la microbiología. Entonces vemos que incluso antes de que se conozca que estaban detrás organismos vivos, atrás de procesos de fermentación, atrás de procesos para elaboración de productos alimenticios, ya se ocupaban estas técnicas de una forma empírica. Todavía no se conocía, ¿no es cierto?, que estaba detrás o que hacía que la leche se fermente, que genere un cambio de pH, un cambio de textura, etc. Entonces tenemos que, por eso la historia de la biotecnología se conoce que remonta hacia los orígenes de la humanidad, donde ya teníamos presencia de hongos, levaduras, bacterias que han estado trabajando, como ustedes ven aquí, anónimamente, porque no se conocía todavía que estaban ellos detrás de la fabricación de productos de importancia, sobre todo en relación con la alimentación, como en el proceso de fermentación que ya les había dicho, que se desarrolló de forma temprana dentro de los procesos históricos de la humanidad y que sirvió, como habíamos hablado anteriormente, como técnica de conservación de estos productos, de productos alimenticios. Entonces teníamos, por ejemplo, la fermentación láctica para obtención de yogur, incrementa el tiempo de vida útil de este alimento. Igualmente, cuando tenemos vegetales que no pueden ser almacenados por largos periodos de tiempo, ¿qué podemos aplicar ahí? También procesos fermentativos, y se obtiene lo que ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, el chucrut, se obtienen también los picos, todas esas cosas que son vegetales fermentados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, ya tiene que ver con un poco de historia. A ver, sobre todo de acuerdo al desarrollo histórico de la biotecnología tradicional, que hace referencia a las aplicaciones, por ejemplo, en procesos fermentativos y también en la crianza selectiva. Van a ser dos de las aplicaciones más importantes
tecnología convencional o tradicional, como se le define. Entonces aquí, por ejemplo, parte de la historia tenemos que incluso en años como el 1000 antes de Cristo ya se desarrollaba el arte de fermentar. Aquí trabajaban los sumerios y babilonios utilizando levaduras para generar esta cerveza o bebidas fermentadas que es una base de cereales. Entonces ya desde esas épocas se conocía el uso de organismos vivos para la generación de algún producto. Luego tenemos que posteriormente los egipcios descubrieron las maneras de fermentar también los cereales, granos, como puede ser el trigo, para fermentar pan y generar estos productos fermentados. Luego tenemos ya más adelante en el siglo XIV después de Cristo que se realiza ya procesos de destilación de bebidas alcohólicas. Y no solo eso, sino que ya se sigue realizando otros productos, como uso de bacterias ácido-acéticas, como Cetobacter aceti, para generación de vinagre. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el sustrato que ocupa Cetobacter aceti para la generación de vinagre? Por ahí algún grupo que expuso sobre el vino, ¿no es cierto? Y que no, el vinagre van con Erika, el grupo de Erika, Justin, Robert. Se ocupa, bueno, se veía, ¿no es cierto?, que se deterioraba el vino por acción de Acetobacter aceti en condiciones aeróbicas y se generaba vinagre. Esto era un producto no deseado, porque bueno, la gente no quería tomar este vinagre porque iba a ser de un gusto no tan apetecible realmente. Entonces era algún problema que se estaba desarrollando al inicio. Luego ya Pasteur fue quien investigó que estaba atrás de esta fermentación, estaba Acetobacter aceti. También ocupaban bacterias de ácido láctico para conservar la leche, generar lo que es yogur y bebidas fermentadas. Entonces vemos que desde antes ya se realizaban estos procesos. Claro que ellos no sabían que estaban microorganismos o organismos vivos dentro de estos procesos fermentativos, sin embargo ya se desarrollaban estos procesos. Luego aquí vemos uno de los principales inventos que favoreció el desarrollo de la microbiología como una disciplina de estudio, porque antes no se conocía los microorganismos. Tenemos que en el siglo XVII Anthony van Leeuwenhoek descubre el mundo microbiano. Él desarrolló un microscopio primitivo como el que vemos aquí y que tenía lentes de aumento, y bueno, ahí pudo observar los primeros microorganismos que los denominó animáculos. Y de esa forma fue que se descubrió por primera vez microorganismos. Hasta esa época solo se sabía de los macroorganismos, de los organismos que dentro de esta invención se dejó el mundo microbiano como tal. Después tenemos que para el siglo, ustedes ven aquí, siglo XIX, se realizó un desarrollo técnico de los microscopios que ya permiten que podamos observar de una forma más simple los microorganismos por medio de tinciones, realizar la observación al microscopio. Y tenemos lentes de diferentes aumentos ya más tecnificados que ayudan a poder ver adecuadamente estos microorganismos. Asimismo, en épocas anteriores, ustedes aquí pueden ver que se tenía la creencia de generación espontánea. Entonces, como ven, antiguamente se creía, incluso Aristóteles y mucha gente que se consideraba sabia dentro de esas épocas, creía en esta teoría de la generación espontánea, que indicaba que se puede tener organismos vivos a partir de realizar mezclas de sustancias inertes. Entonces, ustedes ven aquí que, por ejemplo, se creía que podían surgir gusanos del fango, moscas de la carne podrida de una forma espontánea, organismos de los lugares húmedos, etc. Entonces, fue bastante difícil igualmente cambiar esta creencia
de la generación espontánea y estuvo detrás de cambiar esta creencia los estudios de Louis Pasteur y también lo que tiene que ver con los estudios de un científico que se llama Redi. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, Aristóteles pensaba que los seres vivos podían surgir del barro, de descomposición, como ejemplo son cocodrilos surgiendo de troncos, descomponiéndose en agua. También se propuso varios citas paisales que se obtenían en días tras mezclar trigo y ropa sucia, ratones. Entonces, ahora que ya sabemos, ¿no es cierto?, todo esto, o lo que se ha venido desarrollando, es inimaginable creer que la gente pensaba eso en su... Igual aquí tienen algunas recetas que se creía ahí que se podía mezclar sustancias inertes para generar lo que son organismos vivos. Y esa es la teoría de la generación espontánea. Luego hubieron algunos aportes, como son de Lázaro Spallanzani, que ayudó a dejar de creer en esto de la teoría de la generación espontánea. Él demostró que los microbios son transportados por el aire y que invaden los frascos que no van a invadir frascos cerrados herméticamente. Entonces, él realizó el calentamiento de una sustancia nutritiva y si le dejaba expuesta al ambiente, es de esperarse que colonicen, por ejemplo, esporas de microorganismos y que de esa forma se genere una putrefacción o incluso un crecimiento de estos microorganismos. En cambio, si esta misma sustancia se le calienta, se le lleva a ebullición o a temperaturas altas y luego se le tapa, tenemos que no se va a estar contaminando, no va a haber contaminación, sino que se logra mantenerla en condiciones estériles a la sustancia. También tenemos que Francisco Redi, como ustedes ven, él comprobó que las larvas de las moscas no era que se generaban de una forma espontánea en la carne, sino que las moscas dejaban huevos y estos huevos generaban larvas y luego teníamos ya que se generaban las moscas como tal. Estos experimentos fueron importantes para poder dejar la creencia de la teoría de la generación espontánea. Y tenemos aquí también parte muy importante dentro de los aportes que se dieron para la biotecnología y bueno, dentro de la microbiología también, son los aportes de Nicolas Appert. Él desarrolló los primeros procedimientos de enlatado y conservación de alimentos por largos periodos de tiempo. No sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. No hay ninguna pregunta. Ya tenemos Louis Pasteur también, bueno, es de los padres de la microbiología, que es considerado como uno de los principales científicos que realizó aportes muy importantes a la microbiología. Y tenemos que, por ejemplo, él demostró que los microorganismos no es que se generan de forma espontánea en caldos de cultivo o en sustancias nutritivas, sino que provienen estos microorganismos del ambiente exterior. Él realizó estos experimentos utilizando estos diferentes tipos de balones aforados, como ustedes ven. Tenían un cuello que es conocido como balones con cuello de cisne, que en esta forma, por más que estén abiertos, no es que van a estar llegando los microorganismos a contaminar este medio nutritivo. Entonces tenía que el caldo servía o esta sustancia nutritiva servía, pero se tenía este tipo de cuello que era diferente a los balones convencionales y que hacía que en esta parte, por más que esté abierto, en esta parte se concentren tanto polvo como microbios, quedaban retenidos y de esa forma no se contaminaba. Entonces él logró también, como parte de su aporte, eliminar esta teoría de la generación espontánea, como otros aportes también que tuvo Pasteur. ¿Alguien se acuerda de algún otro aporte que haya tenido Louis Pasteur? La vacuna contra la rabia. ¿Ya? ¿Qué más? Es uno de los aportes, las vacunas también que generó
Pasteur. Algo más tenemos. Pasteurización. Gracias, Justin. La pasteurización, ¿cierto? Que es un tratamiento térmico. Igualmente ayuda a eliminar microorganismos que estén presentes. Hasta la fecha se ocupa la pasteurización, se ocupa en sustancias líquidas. Sustancias líquidas como la leche, ustedes verán que son sometidos a procesos de pasteurización y va a servir sobre todo para sustancias líquidas que no tienen sustancias termolables o que no se pierde alguna sustancia como parte del calentamiento. Igual, la temperatura de pasteurización, ¿cuál es la común? ...65-70 grados centígrados, que se mantiene un líquido por unos 30 minutos y se logra el proceso de pasteurización. Luego ya tenemos procesos más avanzados como la ultrapasteurización, que ya llega a conservar estas sustancias por periodos más extendidos de tiempo. Y aquí ustedes se acordarán también de los aportes que habrán visto en biología de este monje que era Gregor Mendel. ¿Qué hizo Gregor Mendel? Descubrió acerca de las herencias genéticas, ¿no? Ya, y estudió, ¿cierto? Es considerado el padre de la genética, porque hizo experimentos utilizando como organismo modelo a las plantas de chícharo, también conocidas como las arvejas, porque tienen un tiempo de generación o para generar lo que tiene que ver con las vainitas y todo eso en corto. Por eso ocupó ese tipo de plantas. Y él está considerado como que fundó las bases de la genética. Él realizó estos estudios en los años 1865 y de esa forma es considerado el padre de la genética porque logró determinar, ¿no es cierto?, que ciertas características se transmitían de generación en generación. Igualmente ustedes se acordarán de lo que tiene que ver con dominancia, recesividad y cómo estos iban trasladándose de las características de padres a hijos. Luego tenemos también otro aporte importante dentro de la biotecnología, que es de Buchner. Él lo que hizo es descubrir que dentro de las células estaban sustancias responsables de las transformaciones químicas, y estas sustancias son conocidas como las enzimas. Las enzimas van a ser proteínas catalíticas que van a estar acelerando reacciones químicas y están involucradas en todos los procesos, en todas las reacciones químicas que se dan al interior de las células vivas. Entonces, si ustedes se imaginan, es de esperarse que en una sola célula vayan a estar actuando cientos de enzimas, un grupo grande de enzimas en diferentes procesos para generar productos. Uno de los más conocidas enzimas es la lactasa. La lactasa lo que hace es romper el disacárido lactosa que ustedes ven aquí y generar sus productos monosacáridos constituyentes, la glucosa más la galactosa. Esto vamos a ver dentro de la unidad 3, diferentes tipos de enzimas para generar productos que son apetecibles dentro de la industria. Se puede generar nuevas líneas de productos como productos deslactosados ocupando esta enzima lactasa y manejándole a condiciones adecuadas. Después tenemos que Walter Sutton descubrió los cromosomas en 1902. ¿Qué son los cromosomas? ¿Qué han de haber visto ustedes desde el colegio en ciencias naturales, luego en biología, algo de los cromosomas? Creo que constituyen el genoma humano. Ya no solo humanos, ¿no es cierto?, sino de organismos vivos. Vamos a tener, igual plantas van a tener cromosomas, diferentes organismos tienen cromosomas, pero van a ser estas estructuras empaquetadas de material genético. Entonces, por ejemplo, la especie humana, como dice Anthony, va a tener 23 pares de cromosomas. Eso es característico de la especie humana.
y aquí va a estar empaquetado el material genético. Entonces, el momento de la replicación celular, se compacta este material genético y se observan los cromosomas formados como ustedes ven aquí. ¿Ya? Después tenemos igualmente aportes de Thomas Hunt Morgan, que igual él recibió el premio Nobel en medicina en 1933, y él descubrió que dentro de los cromosomas estaba empaquetado el material genético y ciertas regiones dentro de este material genético iban a tener funciones específicas. Entonces los genes tenían funciones, por ejemplo, iba a estar almacenado en determinado gen la coloración de los ojos, por ejemplo, de estas moscas de la fruta, en otro gen en la forma de las alas, por ejemplo. Incluso hay características que son no solo de un gen, sino de un conjunto de genes que tienen que ver para dar lugar a una característica visible. Entonces, esto también es importante, sobre todo para lo que tiene que ver con el desarrollo de la biotecnología, que ya es la biotecnología moderna. Hablamos de la biotecnología tradicional, que tenía que ver con técnicas como la fermentación y también con la crianza selectiva. Cuando ya hablamos de ADN, de genes, de manipulación genética, vamos a hablar de otra parte de la biotecnología que tiene que ver con la biotecnología moderna. Aquí tenemos la primera persona que acuñó el término biotecnología o que habló de este término de biotecnología como tal fue Karl Ereky. Él lo que hizo es que definió a la biotecnología de forma inicial como la ciencia de los métodos que permiten la obtención de productos a partir de materia prima mediante la intervención de organismos vivos. Entonces no se olviden, toda definición de biotecnología tiene que hacer referencia a organismos vivos, partes de organismos vivos y utilizarle para generar productos o servicios. Entonces, eso es importante dentro de las definiciones de biotecnología. Si por ahí les pregunto a ustedes en alguna evaluación y no ponen que es el uso de organismos vivos, parte de ellos, o algo que tenga que ver con organismos vivos, no está la definición completa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? También otro aporte que hemos visto en microbiología, por ejemplo, es lo que realizó Sir Alexander Fleming, que fue que obtuvo el antibiótico penicilina, que fue aislado a partir de cultivos de hongos Penicillium chrysogenum, y después ya se ha venido desarrollando diferentes sustancias que son conocidas como antibióticos y que van a ayudar a controlar qué tipo de microorganismos son los antibióticos. Bacterias, virus, hongos, qué tipo de microorganismos combaten los antibióticos. Seguimos con las bacterias. Exclusivamente bacterias, gracias. No van a estar actuando en contra de hongos filamentosos, levaduras, sino exclusivamente van a ser para atender a infecciones bacterianas que se ocupan los antibióticos. Y este es uno de los principales aportes que llevan o dan lugar a la biotecnología moderna. James Watson y Francis Crick en 1953, ellos estudiaron y descubrieron y dieron luz a lo que es la estructura química de la molécula de ADN. Entonces, esta molécula de ADN ya se sabe, ¿no es cierto?, que está compuesta por bases nucleotídicas, tiene un esqueleto azúcar-fosfato. Todo esto determinaron James Watson y Francis Crick, y esta es la puerta que se abre hacia la biotecnología moderna. Entonces, una vez que se conoce todo esto de la estructura del ADN, es que se puede estar ya desarrollando nuevas técnicas para la biotecnología moderna. Entonces, aquí tenemos otros aportes igualmente que se hicieron para poder generar a partir de Saccharomyces cerevisiae diferentes tipos de productos y también
con Clostridium acetobotulino, disolventes como la acetona que podían ser producidos. Como les dije, la puerta hacia la biotecnología moderna se abrió en 1953 con el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN, y a partir de eso se desarrollaron nuevas investigaciones, como por ejemplo en 1973 que se produce el primer organismo transgénico. Este organismo transgénico era una bacteria que tenía incorporado genes de rana. Entonces se saltan las barreras de la especie y se puede incorporar genes de una especie dentro de otra. Es ahora convencional, por ejemplo, insertar genes de un tipo de bacteria que es el Bacillus thuringiensis dentro de, por ejemplo, plantas de maíz, que es el maíz BT, para que las plantas de maíz generen su propio pesticida, y de esa forma se controlan, por ejemplo, pestes como tienen que ver con un cierto tipo de polillas que se comen el tallo, los gusanos barrenadores del tallo y también de la raíz. Entonces se tienen bastantes aportes dentro de la generación de transgénicos. Ellos son los dos científicos, Boyer y Cohen, que lograron transferir genes de sapo en bacterias, y a partir de ese momento es posible cambiar el programa genético de un organismo transfiriendo los genes de otro, insertar genes para hacerle que un organismo que naturalmente no genera alguna sustancia ahora lo pueda generar, pueda sintetizar. Tenemos aquí igualmente otros aportes. Tenemos que se sintetiza una molécula de ácido nucleico generada de 206 pares de bases. Bueno, esto vamos a ver igualmente cuarta unidad, ya más específicamente. Robert Swanson y Herbert Boyer van a crear la primera compañía de biotecnología. Se produce actualmente insulina, que es para el tratamiento de la diabetes. Insulina humana en microorganismos es producida. También alimentos transgénicos en diferentes países, el primero en aprobar en Estados Unidos, y ya tenemos algunos aportes que ustedes ven que se generan de la biotecnología moderna. Igualmente, en 1982, la primera empresa que consiguió la aprobación de la FDA de Estados Unidos para poder producir insulina humana en bacterias como Escherichia coli, ellos insertaron estos genes. Bueno, esto vamos a ver ya como técnica en la cuarta unidad, pero sin embargo es importante que tengan ustedes una idea de lo que trata la biotecnología moderna. Entonces se toman genes específicos, por ejemplo, humanos, y se insertan dentro de plásmidos que van a ser estos vectores, y vamos a insertar dentro de estos vectores y luego en células bacterianas, y hacemos que se exprese en las células bacterianas la insulina humana, que de ninguna forma natural se podría generar, sino inducida por medio de técnicas genéticas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Sí, que yo tenía una duda. Sí, claro, Franklin. En esa parte en la que empieza la biotecnología moderna y termina la tradicional, es cuando Boyer y Cohen en 1973, ahí inicia la biotecnología moderna. Empieza lo que tiene que ver con el ADN recombinante, pero los que abren la puerta a la biotecnología moderna son James Watson y Crick. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Es una pregunta, creo que del cuestionario, ¿cierto? ¿Ya? A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? A ver, entonces, bueno, aquí tengo un video que justamente hace referencia a lo que tiene que ver con lo que es... Déjenme ver porque no compartí con audio. Diferentes aplicaciones de la biotecnología, para que ustedes tengan una idea que son múltiples las disciplinas, las aplicaciones que puede tener
la biotecnología dentro de los diferentes campos, en el campo de la salud, en los diferentes campos de aplicación. Entonces es importante saber esto de la biotecnología. Solo que por alguna razón, déjenme. Me confirman, a ver, todavía no se está viendo la presentación, ¿cierto? A ver. ¿Pueden escuchar el audio? Ya, un ratito, chicos. No sé, esta barra, como ustedes ven, impide que ponga que se comparta el video. Entonces, ustedes creo que no ni siquiera lo está compartido. Bueno, les pondré el video en otra ocasión para que ustedes puedan ver, chicos. Lamentablemente no dejo compartir en este momento. A ver, entonces continuamos. Como les había dicho, hay dos grandes áreas de la biotecnología que son la biotecnología tradicional y moderna. Si tenemos en cuenta lo que tiene que ver con las aplicaciones, de acuerdo a cómo se han generado estas aplicaciones, está la biotecnología tradicional, que tiene que ver con aplicaciones como son la crianza selectiva, que va a ser exclusivamente tomar plantas, seleccionar características que les ha parecido adecuadas, por ejemplo, el tamaño del fruto, que sea tamaño de fruto grande, y se mezclan estas plantas, se toman en cuenta solo esas características y para la siguiente generación van a predominar estas características. Igual en animales, por ejemplo, alguna vaca que tenga mayor producción lechera, esa se le va a tomar en cuenta para generar una progenie. Entonces es importante igual eso dentro de la biotecnología tradicional o la biotecnología moderna. Y también, como ustedes ven, la biotecnología tradicional emplea igualmente organismos, pero van a estar estos organismos, nacieron a partir de lo que tiene que ver con aplicaciones empíricas al inicio. Entonces se emplean organismos para obtención de productos útiles para la industria. Aquí tenemos todos los tipos de fermentación que nacieron igualmente de forma empírica y posteriormente ya se sabe que están microorganismos detrás de la generación de estos productos fermentados. También lo que tiene que ver con diferentes tipos de leches fermentadas, como el kefir, productos madurados, lácteos, etc. Y la biotecnología moderna ya es aquella que emplea técnicas de ingeniería genética. Estas técnicas de ingeniería genética van a ser técnicas para manipular el material genético de un organismo vivo y generar de forma, sería ya manipulada o no natural, alguna sustancia. Aquí tenemos algunas aplicaciones de la biotecnología tradicional, que como les dije, nació desde la crianza selectiva de cultivos vegetales.
Entonces se sabe, por ejemplo, que el ancestro de la planta que ahora nosotros tenemos con estas características del maíz fue este teosinte, como es conocido esta planta, que es la planta ancestral. Y se vio, por ejemplo, que en una generación tenía estos tamaños de grano un poquito más grandes. Se seleccionaron esas plantas, se seleccionaron las semillas y se cultivaron ya selectivamente, específicamente aquellas que tenían un tamaño de grano más grande, y así se fueron seleccionando por muchos años estas características hasta tener los cultivos que tenemos hoy. Entonces esa fue una técnica de forma tradicional de obtener un mejoramiento de productos, un mejoramiento de cultivos. Igualmente, en la crianza selectiva se puede realizar, como les había dicho, para animales, y se fue mejorando características del ganado, por ejemplo. Entonces seleccionaban vacas que produzcan la mayor cantidad de leche y esas se les ocupaba como reproductoras para que cada vez se vayan concentrando estas características adecuadas y se generen estos rasgos específicos en las siguientes generaciones. Entonces son algunas aplicaciones de la biotecnología tradicional, la crianza selectiva y también lo que son fermentaciones. Tenemos aplicaciones dentro de la biotecnología moderna que, como les había dicho, ya hace uso de manipular el material genético. Aquí tenemos que, por ejemplo, se puede estar produciendo insulina humana en bacterias. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se extrae material genético de organismos humanos, se seleccionan los genes de producción, por ejemplo, de insulina o de hormona de crecimiento, etcétera. Se inserta en estos vectores y luego se va a estar realizando inserción dentro de células animales o vegetales o incluso bacterianas, y haciendo que estas células que naturalmente no producían esa insulina posteriormente produzcan esa insulina. Se ocupan igualmente sistemas como fermentadores. ¿Qué eran los fermentadores? ¿Qué eran los fermentadores, chicos? Si vimos con ustedes del anterior semestre. Eran recipientes cerrados, ¿no es cierto?, donde se lograba mantener. Sí, no sé quién estaba hablando. Denise. Sí, se iba a decir que el recipiente donde ahí se producían como que las reacciones para la fermentación. Ya aquí se produce el crecimiento de células, ¿no es cierto? En el caso que nosotros vimos en microbiología eran exclusivamente microorganismos. Entonces nosotros controlábamos las condiciones que le estábamos dando dentro del fermentador en cuanto a temperatura, oxigenación, pH. Íbamos a controlar las condiciones de tal forma que sean las óptimas para que se genere un cultivo de células. Aquí igualmente se va a manejar este tipo de fermentadores y de esa forma se mantienen condiciones de aquí homogéneas, se les da las condiciones adecuadas para las células que sean las que sí nos interesan, si son células animales, vegetales o también microorganismos. Y después, bueno, aquí va a haber de por medio una gran cantidad de operaciones unitarias de extracción. Entonces van a estar aquí involucradas, por ejemplo, las más fáciles por filtración, podemos obtener por destilación los productos, y ya, bueno, si se quiere obtener proteínas de uso médico, van a ser técnicas bastante costosas para poder extraer específicamente estas sustancias. Entonces, este, por ejemplo, es un uso de la biotecnología dentro del área moderna. Tenemos igualmente que se crean cultivos celulares, entonces se pueden poner dentro de fermentadores, dentro de bioreactores, a cultivar células vegetales, células animales incluso. Ustedes habrán visto, se está pretendiendo, por ejemplo, generar carne a nivel de laboratorio, ya se logró. Claro que es un proceso bastante costoso, pero lo que se busca es, por ejemplo, generar menor contaminación ambiental, porque si ustedes saben, el proceso de ganadería genera gas metano,
es uno de los principales gases de efecto invernadero. Entonces se busca formas de generar proteína animal en laboratorio, por ejemplo. Entonces se generan cultivos celulares para obtención de diferentes productos. Y como vemos aquí, la biotecnología es una multidisciplina, como habíamos visto, ¿no es cierto? Se fundamenta en diferentes disciplinas que van a estar contribuyendo al desarrollo de la biotecnología. Si nosotros vemos en esta imagen del lado derecho, es como un árbol, ¿no es cierto?, de la biotecnología, la parte superior, que se fundamenta en las raíces que van a ser las diferentes disciplinas de las que se necesita conocimiento para poder generar las aplicaciones. No es nada más que es de forma independiente la biotecnología, sino que va a tener gran composición de ciencias básicas, de ciencias como incluso la informática. Tenemos una parte de la biotecnología que es conocida como la bioinformática, que va a estar ocupando los datos genéticos que se almacenan en el lenguaje de código y luego estudiando y sabiendo, por ejemplo, que está presente un determinado gen en un organismo, haciendo comparaciones de diferentes genomas, etc. Entonces está la informática, la ingeniería química, la física, la genética, la bioquímica, la microbiología que ustedes vieron en 2 niveles, la estadística, inmunología, biología molecular y celular, matemáticas, fisiología humana, animal y vegetal, son algunas de las raíces que fundamentan el estudio de la biotecnología. Y de ahí tenemos diversos tipos de aplicaciones que se pueden generar de la biotecnología en diferentes áreas. Y de acuerdo a ello también son catalogadas como diferentes tipos de biotecnología. Aquellos que están encaminados, por ejemplo, a aplicaciones farmacéuticas del cuidado de salud, van a tener algunas aplicaciones como la biofarmacología, pruebas genéticas. Ahorita que justamente estamos en época de pandemia, la determinación o las pruebas moleculares de determinación de COVID, la PCR, es parte de las aplicaciones biotecnológicas dentro del área médica. También hay una área, como ustedes ven aquí, que es de regulación, de aprobación y supervisión. Estas entidades se encargan de aprobar, por ejemplo, que las aplicaciones de la biotecnología cumplan con criterios éticos. Entonces, tenemos regulaciones de aprobación, desarrollo de fármacos, y una de las áreas que a ustedes les interesa como ingenieros agroindustriales va a ser la biotecnología agrícola. Como ustedes ven aquí, si pueden dar lectura, las aplicaciones de la biotecnología agrícola sobre todo se desarrollan dentro de cultivos transgénicos, localización genética de semillas, animales transgénicos. También tiene que ver con la parte alimentaria, ¿no es cierto?, generación de alimentos por acción de organismos vivos que están actuando. También lo que tiene que ver con generación de cultivos transgénicos, aplicaciones de estos, formulaciones alimentarias a partir de cultivos transgénicos, parte de las aplicaciones que se podría dar de la biotecnología. No sé si tienen preguntas hasta aquí, chicos. ¿No? Como les dije, la biotecnología tiene que ver o ir de la mano con criterios éticos. Por ejemplo, un control de las aplicaciones, que sean adecuadas las aplicaciones y que generen un aporte para la sociedad. La bioética se encarga justamente de analizar que las aplicaciones de la biotecnología cumplan con criterios éticos que aporten a la humanidad de forma benéfica. Y ahí tenemos diferentes aplicaciones, como les había dicho, en diferentes áreas. Hay personas que se encaminan al manejo de la biotecnología médica, por ejemplo, y van a estar haciendo las vacunas, técnicas de diagnóstico molecular de enfermedades, etc. Entonces, hay muchas aplicaciones, incluso tenemos aquí los xenotrasplantes que van a ser ciertos órganos que son producidos en animales y que no tienen rechazo de las personas al ser trasplantados, entonces son
órganos que han sido cultivados en animales, pero que pueden ser trasplantados sin rechazo a las personas. Tenemos en la industria de alimentos, fármacos, en la bioremediación, diferentes técnicas que ocupa la biotecnología para generar sus aplicaciones. Y se ha dicho que incluso la biotecnología genera una revolución industrial, pero esta revolución ya no está basada en el hierro y el acero, sino va a estar basada en organismos vivos, en células vivas, que en manos de científicos se convierten en biofábricas. Estas biofábricas van a estar generando no solo fármacos, sino también compuestos químicos industriales, combustibles, alimentos que nos van a estar ayudando a generar estas aplicaciones que son las adecuadas para el uso de la humanidad. De ahí tenemos diferentes áreas prioritarias que maneja la biotecnología, y aquí tenemos, por ejemplo, en el área de la salud, como les había dicho, el desarrollo de vacunas es parte de la biotecnología médica. Se han desarrollado en la actualidad vacunas incluso de forma más rápida de lo que era anteriormente. Ahora se han desarrollado en cuestiones de tiempo más cortos, y tenemos diferentes tipos, como ustedes sabrán, de vacunas, por ejemplo, contra el COVID. No solo es un tipo, sino tenemos diferentes tipos de vacunas que se desarrollan. Las empresas que son más grandes en biotecnología se encargan del desarrollo de fármacos y también diferentes tratamientos y diagnóstico molecular de enfermedades. También se encarga, por ejemplo, de generar otros fármacos como la insulina. Tenemos también la terapia génica, que va a hacer cambiar en organismos vivos ciertos fragmentos de material genético que están, por ejemplo, con algún defecto. Estas son técnicas nuevas que todavía están en estudio para poderlas llevar a cabo ya de forma más grande, ya de forma global. Por ejemplo, siguen en estudio algunas técnicas. Se pueden generar bienes con la biotecnología, que van a ser todos los productos como alimentos, productos farmacéuticos. También se puede dar recuperación de metales y también servicios. Los servicios que se pueden generar son los relacionados con prestación como purificación de agua, tratamientos de efluentes, extracción de derrames de petróleo. Esto se hace, por ejemplo, con bacterias o microorganismos que pueden estar captando estas sustancias como el petróleo y alimentándose de estas sustancias, generando ciertas sustancias que van a ser menos tóxicas. Entonces, bueno, ahorita pasaríamos a lo que tiene que ver con diferentes aplicaciones de la biotecnología en diferentes ámbitos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, de lo que leyeron de la biotecnología, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? No sé si leyeron o no leyeron realmente, porque puede ser alguna parte que no quedó clara, pero no sé, chicos. Entonces, bueno, vamos avanzando dentro de las aplicaciones de la biotecnología. Tenemos que una de las áreas prioritarias que tiene que ver incluso con su carrera de una forma muy directa es el área agrícola. Aquí se pueden estar desarrollando diferentes aplicaciones, como es el diagnóstico de enfermedades de plantas o fitopatógenos. Entonces, se desarrollan diferentes técnicas moleculares, analizando el ADN, extrayendo el ADN y determinando que se encuentra o no, por ejemplo, cierta plaga dentro de un cultivo. Y hay ciertas plagas que generan el mismo tipo de síntomas. Entonces, en algunos cultivos de interés, por ejemplo, no se podría saber cómo controlar una plaga. Puede ser hongos, puede ser virus, puede ser bacterias, o incluso también pueden estar atacando insectos dentro de las plantaciones de cultivo de interés y generando
pérdida de estos cultivos. Entonces el diagnóstico de diferentes fitopatógenos o patógenos que afectan a las plantas va a ser igualmente un área prioritaria. Entonces, por ejemplo, se puede determinar bacterias que estén atacando al cultivo y de esa forma tratando de dar luego una solución aplicando alguna técnica para poder eliminar este tipo de patógenos. También tenemos que actualmente es bastante producido ciertos hongos de control biológico como es tricoderma y también la boveria baciana. Entonces estos van a ser formulados de microorganismos, son hongos filamentosos tricoderma, y estos hongos filamentosos se pueden aplicar posteriormente a las plantas y estos hongos van a estar directamente encaminados a las plagas. Entonces, por ejemplo, que una planta le está atacando un gusano, tricoderma puede defenderle a la planta y son hongos entomopatógenos que van a estar atacando directamente al sistema digestivo de estas plagas y generando que mueran estas plagas. Entonces se ocupa bastante, no causa efectos al ambiente como en el caso de ocupar pesticidas de químicos sintéticos, entonces son bastante ocupados y por ejemplo en el INEAP están ya produciendo este tricoderma como agentes de control biológico. También tenemos las plantas transgénicas, que son plantas que han incorporado, que se les ha hecho que incorporen genes que naturalmente no estaban presentes en ellas, y son, por ejemplo, genes que les ayuda a controlar plagas, también para ser resistentes a enfermedades, a herbicidas, o incluso tenemos el arroz dorado, que es uno de los principales cultivos transgénicos que estudiaremos posteriormente, que es arroz que se le ha insertado genes de la provitamina A, haciendo que este cultivo de arroz produzca dentro de sus granos vitamina A. Convencionalmente, como ustedes sabrán, en constitución los granos de arroz van a ser únicamente, en su mayoría, carbohidratos, que no aportan mayormente a la dieta. En muchos países, sobre todo de Asia, de África, que su dieta se basa en el consumo de esta gramínea. Entonces, darle un aporte de vitamina A es fundamental, porque bueno, ahí se sabe también que hay una población alta de personas que tienen ceguera por déficit de vitamina A, entonces se ha buscado mejorar estos cultivos y de esa forma darle un plus o algo agregado a estos cultivos para que puedan dar un beneficio mayor. También tenemos métodos de mejoramiento de especies a través de técnicas no convencionales, como te había dicho, la transgénesis es uno de esos mejoramientos de especies, donde se logra mejorar cultivos en tiempos más cortos y también va a ser más direccionado específicamente qué se quiere insertar, se va a lograr insertar de una forma más dirigida. Tenemos igualmente identificación y caracterización de genes de interés, buscar genes que nos contribuyan a darle alguna mejora en cuanto a nutrición de algún alimento, y ese, por ejemplo, insertarle o incluso eliminarle de alguna planta, de algún animal. Son algunas de las aplicaciones que tiene la biotecnología dentro del área agrícola. Dentro del área animal o el área pecuaria, como ustedes ven, también está encaminado a kits de diagnóstico o pruebas de diagnóstico para la detección de ciertas enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, un kit de diagnóstico de brucela, igualmente una enfermedad que les ataca al ganado, entonces es importante saber si tiene o no brucela y controlar de una forma temprana este tipo de enfermedades para que no se mueran gran cantidad de animales, o incluso, por ejemplo, si está presente, no se transmita, es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales a humanos, entonces que se controle y que ya no haya ese paso o ese inconveniente. También tenemos producción de nuevas vacunas virales, bacterianas, parasitarias para animales, por eso está dentro del área de sanidad animal. También se puede lograr lo que es la manipulación sexual de embriones,
Por ejemplo, en el ganado se busca tener mayor cantidad de vacas de producción lechera, no toros. Entonces, por ejemplo, se puede estar seleccionando por técnicas de citometría espermatozoides que vayan a tener la carga X para que pueda generar únicamente vacas como parte de la progenie. Entonces puede hacer todo esto. También generar hormonas para el mejoramiento de la producción animal. Tenemos como parte de las áreas prioritarias de la biotecnología de tipo pecuario, y también tenemos producción de insumos industriales. Se pueden mejorar las técnicas en cuanto a calidad de las industrias para producción de alimentos, derivados lácteos, vinos, cervezas. Se puede ir mejorando el proceso, obteniendo cepas de microorganismos, por ejemplo, que han sido mejorados genéticamente y que produzcan mayor cantidad de alcohol. Saccharomyces, como ustedes saben, es un tipo de levadura que produce alcohol. Sin embargo, se puede mejorar para que genere mayor cantidad de alcohol de forma inducida, o que ciertas bacterias igualmente tengan incorporados genes que puedan generar fermentación alcohólica, igualmente a partir de glucosa. También tenemos el tratamiento biológico de efluentes. ¿Qué es el tratamiento biológico de efluentes? Tenemos aguas contaminadas, por ejemplo, con materia orgánica, y se pueden tratar en estos contenedores que van a ser una especie de bioreactores, pero muy grandes, donde se adiciona cultivos de microorganismos para que puedan consumir esta materia orgánica, alimentarse de la materia orgánica y generar ya sustancias que sean menos contaminantes. Y bueno, esto es un área, por ejemplo, de la biotecnología ambiental, que tiene gran interés igualmente el tratamiento de contaminantes o sustancias que pueden estar produciendo afectación al ambiente. Tenemos, como les había dicho, igual aplicaciones de la biotecnología frente al COVID. Sin la biotecnología realmente no se habría podido producir las vacunas para poder enfrentar la pandemia, de alguna forma disminuir la cantidad de personas que mueran, ¿cierto?, por esta enfermedad. Igual los kits de diagnóstico de RT-PCR o PCR en tiempo real han sido igualmente parte de las aplicaciones de la biotecnología dentro del área farmacológica, que han ayudado a combatir la pandemia. Entonces, no sé si tienen preguntas, chicos. Sí, que yo tenía una pregunta. ¿Cómo es de que se obtienen, o sea, estos organismos genéticamente modificados, o sea, que se incorporan en el material genético, ya sea del alimento, para darle, yo que sé, o sea, para que sea resistente a patógenos o a las sequías? ¿Cómo se incorpora en las plantas? No, ¿cómo es que se obtiene? Ya va a ser prácticamente lo que estamos viendo acá. Bueno, vamos a ver con ustedes a detalle de la cuarta unidad, pero bueno, por motivos de explicación, déjenme ver, por aquí tenía este gráfico de aquí. Va a ser algo similar a esto, pero lo que tenemos es un tipo de bacteria que naturalmente genera tumores en las plantas, es Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens tiene un plásmido de forma natural que van a ser material genético extracromosómico, que va a tener esta estructura circular. Entonces extraemos, hay enzimas que van a servir como tijeras moleculares para cortar fragmentos específicos de ADN. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos las bacterias que producen una toxina, que es la toxina CRI. Cortamos estas secuencias, tenemos nuestro fragmento, todo esto se hace en laboratorio y con técnicas de biología molecular. Entonces ya tenemos nuestro gen de interés, solo ese fragmento. Y ese fragmento lo vamos a insertar en un plásmido.
Este plásmido, como le dije, naturalmente está presente en Bacillus thuringiensis, en Agrobacterium tumefaciens. Se inserta el gen de interés y luego a las células vegetales, en este caso, se les va a insertar este plásmido. Este plásmido se les hace, por ejemplo, shocks eléctricos a las células para que se abra momentáneamente la pared celular, la membrana, y se incorpore este plásmido. Este plásmido se incorpora y luego esto se incorpora dentro del material genético, dentro del núcleo, y ya tenemos que está incorporado el gen de interés y va a producir, como le dije, la toxina CRI para defenderse de algunos patógenos. Entonces luego, por ejemplo, se va a poner en cultivo celular, tenemos células de planta, estas les vamos a estar dando hormonas para que puedan generar raíces, tallo, estructuras completas de una planta, y luego se aclimata y se sacan estas plantas de cultivos transgénicos. Entonces es un proceso bastante largo que vamos a aprender, como le digo, en la última unidad, pero es la forma en la que se obtienen cultivos transgénicos. Como ustedes sabrán, Ecuador es un país considerado libre de cultivos transgénicos, entonces no se permite aquí el cultivo ni experimentación, sí, pero como base de investigación nada más, no para poder tener cultivos a gran escala de transgénicos, sino en las universidades, por ejemplo, se ha hecho ciertas variedades de banano transgénico que sean resistentes a cigatoca negra, que es una de las plagas que afecta bastante a los cultivos de banano. Entonces tiene aplicaciones los transgénicos que igualmente pueden ser beneficiosos si se les maneja con cuidado. Bueno, no sé si me entendió, pero si no está tan claro, como le digo, vamos a ver ya estas técnicas más específicas, con ejemplos igualmente más específicos dentro de la cuarta unidad. Sin embargo, aquí es de forma general para que ustedes vean que hay muchas aplicaciones que puede tener la biotecnología en diferentes áreas, para que esté expandido también su conocimiento y que puedan ver que hay muchas aplicaciones y que se puede ocupar la biotecnología en este tipo de fármacos, en la agroindustria, en la agricultura, etc. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Y por qué aquí en el Ecuador está prohibido los cultivos transgénicos? Los cultivos transgénicos. Sí. Se cortó un ratito, no sé si me... Usted mencionaba... Constitucionalmente está prohibido. Sí, Isabel, escucho. Sí, usted mencionaba que aquí en el Ecuador están prohibidos los cultivos transgénicos. ¿Por qué están prohibidos si podríamos generar muchísimas diferentes clases de productos a nivel de esos procedimientos? Porque, bueno, constitucionalmente es la prohibición. Está en la Constitución, dentro del artículo 104, indicado que Ecuador es un país libre de cultivos transgénicos. Entonces no se permite estos cultivos porque Ecuador es un país mega diverso. Entonces hay riesgo de que, por ejemplo, si se tienen cultivos transgénicos, estos cultivos transgénicos vayan a proliferar de tal forma que se pierda la diversidad de los cultivos nativos que tengan aquí en Ecuador, por ejemplo. Entonces, por eso se ha prohibido. También, como es prohibido constitucionalmente, la Asamblea a veces llama a personas que no son muy expertas dentro de las áreas temáticas. Entonces, eso está aprobado, como le digo, constitucionalmente únicamente para investigación y si es previamente autorizado por las entidades de control que se pueda realizar estas técnicas. Sin embargo, bueno, se realizan estos transgénicos, pero no animales ni vegetales, porque eso está prohibido constitucionalmente.
lo que se realiza, por ejemplo, es bacterias modificadas genéticamente, porque eso escapa dentro de los criterios que han indicado en la Constitución. Entonces se puede estar haciendo bacterias transgénicas, hongos, filamentos transgénicos, levaduras transgénicas. Sí se hace. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No hay preguntas. Bueno, nos vamos a quedar hasta esta parte con ustedes y continuamos la siguiente semana desde el día miércoles viendo lo que tiene que ver con la clasificación de la biotecnología por colores. Entonces, eso veríamos la siguiente clase y les voy a dejar abierto el cuestionario hasta mañana para que ustedes puedan responder, las personas que no han podido responder o no tuvieron acceso al cuestionario a lo largo del día. Entonces está abierto el cuestionario para que ustedes puedan dar lectura y es una evaluación comprensiva de la lectura que ustedes han dado. Eso, chicos. Una pregunta, Inge. En el formulario no pasaría nada si entré con el correo, o sea, y personal mío, más no con el institucional. No habría problema. La primera pregunta creo que le pide el nombre. No, el correo y de ahí el nombre. Ya, si está el nombre, entonces no hay problema. Listo, muchas gracias. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, como les dije, nos quedamos hasta ahí. Que tengan una buena noche, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, chicos.